Vamos a abrir nuestra Biblia por la carta a los Hebreos. Yo sé que la carta a los Hebreos es una carta, en muchas ocasiones, pues con cierta dificultad a la hora de entender lo que dice con una simple lectura. Hay otros escritos bíblicos que tú lo lees, los evangelios, por ejemplo, y en una simple lectura es más fácil pues entender al menos algunas cosas de las que se dicen. Hebreo es un poco más complicado porque trata muchos temas muy teológicos y sobre todo para demostrar a los judíos pues quién es el Señor Jesús y ese cambio de pacto. Los que conocéis algo del tema de la religión judía o algo de lo que habla la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay un primer pacto, que es el pacto de la ley, que los judíos todavía, los judíos existentes hoy en Israel, los que son de religión judía, continúan practicando con una serie de rituales, una serie de actos que tienen que hacer. Ya no hacen los sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, pero cuando viene el Señor Jesús se produce un cambio de pacto y pasamos de un pacto de la ley, que era un pacto difícil o muy difícil o casi imposible de poder cumplir. Teníamos que estar pues sacrificando animales por causa de nuestro pecado cada vez que pecáramos, a un pacto de la gracia. Y ese pacto de la gracia, lo que nos habla el autor de Hebreos es que Cristo es el que culmina ese pacto. Cristo es ese sumo sacerdote que presenta ese sacrificio haciendo mención al pacto de la ley cuando sacrificaban los animales, y además que Cristo fue la víctima y Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Y al final lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 10 es por qué el Señor hizo todo eso. Y lo hizo para regalarnos algo, regalarnos un privilegio. Y yo en esta mañana me gustaría que pudiéramos meditar en una pregunta. ¿Cómo es tu actitud en la Iglesia? Yo voy a hablar principalmente para personas creyentes, personas que hemos decidido aceptar al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, y que un día entendimos que éramos pecadores, que necesitábamos la salvación que el Señor Jesucristo ofrece, que este sacrificio que hemos recordado en esta mañana fue lo que hizo posible, como esos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, pero ahora ya el sacrificio de Cristo, siendo hombre y siendo Dios, es un sacrificio que se hace una vez para siempre y que nos alcanza a todas las personas de toda la humanidad en todos los tiempos. Y cuando nosotros entendimos eso y la necesidad que teníamos de pedir perdón al Señor por nuestros pecados y que el Señor con su sacrificio limpiara aquellos pecados que teníamos que manchaban nuestra vida y que impedían que pudiéramos entrar en el cielo, si hemos entendido todo eso, para nosotros es este mensaje de esta mañana. Y si no eres de esos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, entonces también escucha lo que vamos a decir en esta mañana, porque vamos a hablar de un privilegio, y de un privilegio muy importante, el cual no debemos de menospreciar ni de tener a poco, sino de ser condescendientes con ese privilegio. Y yo me preguntaba, ahora leeremos el texto, ¿vale? Estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25, va a ser nuestro texto base, pero yo me hacía unas preguntas. Yo me preguntaba, ¿en qué piensas cuando te preparas para venir a la iglesia? No sé si pensáis en algo, o en nada, o pensamos en lo que tenemos que hacer mañana lunes, ¿no? Que es ir al trabajo. O no sé, o piensas en cómo se te está quedando la casa de desordenada. ¿Con qué actitud vienes a reunirte aquí a la iglesia?
vienes de manera mecánica, porque alguien te ha dicho vente conmigo y dices, bueno, por no hacerle el feo a mi amigo o a mi amiga, voy a acompañar a la iglesia, por algo rutinario, que lo hacemos todos los domingos. Como somos creyentes, tenemos que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Has considerado alguna vez si te parece adecuado el horario? Puede parecer una pregunta, una tontería, pero no es una tontería. Si hiciéramos una reunión para decidir qué horario sería bueno para el culto, os puedo asegurar que cada uno tendríamos nuestra opinión. Antiguamente, hace 30 años, 35 años, teníamos reunión por la mañana y por la tarde. Pero se consideró en un momento determinado que era mejor tener la tarde más libre para la familia y entonces lo comprimimos todo en la mañana. Pero, ¿te parece adecuado? ¿O quizá deberíamos de tener un horario diferente, que se adapte más a tus necesidades? Es que las 11 de la mañana es demasiado temprano, porque yo estoy muy cansado los domingos por la mañana, entonces para poder ir al culto preferiría que fuera a las 12 en vez de a las 11. ¿Te viene bien el día? A lo mejor nos gusta que sean los sábados. Hay alguna iglesia que lo hacen el sábado también, o lo hacen el sábado, porque el sábado le viene mejor. ¿Quizá consideras que hay demasiadas reuniones en la semana? A mí me preguntaba un alumno mío, maestro, ¿cuántas reuniones tenéis vosotros en vuestra iglesia? Y yo digo, tenemos 2. Y me decía él, ¿nada más? Tenemos los viernes y los domingos. Nosotros tenemos todos los días, menos el lunes me dijo, o no sé qué día me dijo. Todos los días tenían ellos. ¿Consideras que cumples con tu compromiso con el Señor? Y eso es una pregunta también importante que tenemos que hacernos como creyentes. ¿Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con el Señor? O a lo mejor no tanto. ¿O no lo hemos pensado? Pues en este pasaje, espero que en esta mañana podamos al menos contestar, si no a todas las preguntas de manera literal, no vamos a contestar en qué horario sería el mejor para el culto, pero sí podamos contestar o nos ayude a contestar a cada una de estas preguntas que podemos hacernos nosotros en nuestro interior. En los versículos 19 al 21, el autor de Hebreos nos va a presentar un cuadro, una imagen. Ahora lo vamos a leer y va a ser fácil, el cuadro va a ser fácil porque lo vamos a ver de qué va a estar hablando. Pero nos va a presentar una imagen, un cuadro que es el resultado final de lo que va a hablar en el capítulo 9. Y para hacer un pequeño resumen, por amor al tiempo, no tener que estar leyendo versículos del capítulo 9, deciros que en el capítulo 9 lo que va a hacer el autor de Hebreos es decir, señores, vosotros antes había un sumo sacerdote que entraba una vez al año con sangre al lugar santísimo y todo el pueblo estaba fuera esperando a ver si ese hombre salía vivo o no. Si Dios aceptaba ese sacrificio que iba a presentarle allí al Señor, un sacrificio por el pueblo, por lo malos que hemos sido. Y si el sumo sacerdote salía, pues todo el pueblo se alegraba. Y ahora dice, pero ahora hay otro sumo sacerdote que ha entrado en el lugar santísimo y que no solamente ha salido, sino que ha abierto el lugar santísimo para que todos podamos entrar. Y entonces comienza el versículo 19 diciendo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y el autor de Hebreos va a plantearnos
varias cosas que tienen que ver con el tabernáculo, con el templo. Aparece un velo. Ese velo era una tela, varias capas de tela que separaban el lugar santo donde entraban los sacerdotes del lugar donde no se podía entrar, que era el lugar de la presencia de Dios. Y ese velo se rasgó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Se rompió de arriba abajo. Y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y en estos versículos 19 al 21, estos primeros versículos, encontramos una idea principal de este pasaje, y es que a los creyentes nos ha sido otorgado un privilegio que no fue disfrutado por el pueblo judío. El pueblo judío no podía entrar al lugar santísimo, pero ahora los creyentes tenemos ese privilegio. Tenemos la libertad de acercarnos al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Por lo tanto, cuando venimos nosotros a celebrar un culto a Dios, da igual el lugar, da igual la hora, porque estamos de manera espiritual acercándonos a la misma presencia de Dios. Venimos, y hemos venido esta mañana, a adorar a Dios, a su presencia, porque Él está aquí. ¿Y por qué está aquí? Bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, Él le dice allí: descálzate porque el lugar que pisas es santo, porque allí estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a reunirnos en el nombre del Señor, la presencia del Señor está aquí. Y venimos a un lugar santo, aunque cuando nos vayamos, ese lugar ya vuelva a ser un local, vacío. No importa donde la iglesia se reúna, pero donde se reúna, ese lugar es santo, porque ahí está la presencia de Dios. Y es por lo tanto que el autor de Hebreos quiere enfatizar la importancia de cómo nos acercamos, de cómo debe ser nuestra actitud personal y espiritual, y nuestras exigencias en este caso no tienen cabida. Nosotros no tenemos que exigir nada, porque se nos ha dado un privilegio de acercarnos a la misma presencia de nuestro Dios. Y le voy a poner yo el horario. Ahora está el rey allí en Maribén, y en esta semana se ha reunido el presidente del gobierno con el rey en Maribén. No sé si lo habéis visto en las noticias. ¿Quién ha puesto el horario? ¿Lo ha puesto Pedro Sánchez o lo ha puesto el rey? ¿Quién ha citado a quién? ¿Ha citado Pedro Sánchez al rey o ha citado el rey a Pedro Sánchez? ¿Quién te ha citado a ti esta mañana para venir aquí? ¿Has citado tú a Dios? Has dicho: Señor, que voy a estar en la iglesia a las 11, así que quiero que estés allí para tener un encuentro contigo. ¿O hemos sido nosotros citados para tener un culto de adoración a Dios? Si no lo hacemos, si no venimos al encuentro de nuestro Señor por cualquier excusa, se sale de este pasaje el hecho de que estamos menospreciando el privilegio que Cristo te ha otorgado. Y el Señor nos ha otorgado un privilegio de venir hoy por la mañana, de adorarle, de orar a Él, de alabarle y de meditar en su palabra. Y de que nuestra mente esté centrada en Él. Y eso es un privilegio de acercarnos al lugar santísimo. Y en los versículos 22 al 25 hay una idea central que quiero yo destacar, que realmente es una idea, podemos decir, una idea práctica, una idea secundaria práctica, derivada de esta idea central, que nos explica cómo debe ser la actitud del creyente en la casa de Dios, que dignifique el privilegio que nos ha sido otorgado. ¿Cómo debo yo de venir aquí a la iglesia? ¿Cómo debe ser mi actitud aquí dentro de la iglesia cuando vengo a la reunión de la iglesia? Una actitud que dignifique ese privilegio que el Señor me ha dado de poder entrar a su presencia.
Y en este pasaje encontramos dos partes. La primera parte son los versículos del 19 al 21, donde vemos que Cristo es el centro de ese privilegio que nos ha sido otorgado. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio del Señor, se nos otorga ese privilegio, pero Cristo es el centro de ese privilegio, no somos nosotros. Aunque veíamos anteriormente que somos su especial tesoro, ¿verdad? Pero aun siendo su especial tesoro, Cristo es el centro del privilegio que nos ha sido otorgado. Y en la segunda parte de los versículos 22 al 25, el autor de Hebreos nos exhorta a ser dignos receptores de ese privilegio. Es normal, ¿verdad? Si a mí me invitara el rey al palacio de Maribén para despachar con él cualquier asunto, yo tengo que ser condescendiente y ser correspondido a ese privilegio que me está dando en mi presencia delante de él. ¿Qué pasa con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Hemos dicho que en la primera parte, los versículos 19 al 21, encontramos que Cristo es el centro de ese privilegio recibido. Y vamos a ver las escenas de este cuadro que el autor nos plantea. El autor nos plantea a partir de aquí un cuadro que podía ser una lámina, si habéis visto alguna vez una lámina de un tabernáculo, que antiguamente se vendían esas láminas, con la sección donde se veía el lugar santo, el lugar santísimo, podía ser una lámina así, describiéndonos un cuadro. Y en el versículo 19, que hemos leído, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, nos habla de que Cristo nos liberta con su sacrificio. Cristo nos ha dado libertad para entrar en el lugar santísimo. Imaginemos lo que estas palabras, cuando lo escuchaba un judío, podía resonar para ellos, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, habiéndose purificado previamente y esperando el pueblo fuera a ver si el sacrificio que llevaba era aceptado o no por el Señor. Y estas palabras, para un judío, eran unas palabras chocantes. ¿Cómo que tenemos libertad? Si eso no se nos ha enseñado nunca así, si eso es imposible. Pues el autor de Hebreos está indicando que ahora son libres para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Literalmente, ese lugar santísimo se le dice, sois libres para entrar en los santos. Pero se está refiriendo a la presencia de Dios, a donde Dios manifiesta no solamente su presencia, sino también su gloria. Y en esta mañana, cuando nosotros hemos venido a este lugar, aquí no solamente venimos a alabar y a adorar a Dios, sino que Dios está manifestando su gloria entre nosotros. Y cuando entra alguien que no conoce al Señor y percibe, como me han dicho a mí algunas veces, es que cuando he entrado en la iglesia percibo paz. Percibo algo diferente. Eso que está percibiendo diferente, eso es gloria de Dios, que se manifiesta a través de los creyentes. El creyente tiene, por tanto, libertad en el sentido de segura confianza, de una confianza totalmente plena para acceder a la misma presencia de Dios. Y ese es el resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Darnos acceso a lo que para nosotros estaba vedado. Poder acceder al Señor, a la presencia de Dios. Eso es lo que ha hecho Cristo por ti. Lo que tú y yo no podíamos hacer. Lo que tú y yo no podíamos conseguir con nuestras buenas obras. Ni con nuestra manera de hacer las cosas. Ni con nuestra humanidad. Cristo lo ha conseguido para nosotros. El tener acceso a la presencia de Dios. El versículo 20 nos habla de varios conceptos muy interesantes. Nos habla de que Cristo es el camino nuevo y vivo y es la puerta de entrada que nos guía a la presencia de Dios. Y ahí en el versículo 20 hemos leído anteriormente, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y esa separación, que era un velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rompió y se abrió un camino. Y ese camino fue abierto porque su carne fue despedazada en aquella cruz. Y hemos recordado, tomando el pan, que ha dicho,
Cuando el Señor dijo, tomad, comed de él todo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ese velo se partió, y su cuerpo, su sacrificio, dio acceso al cielo, acceso al lugar santísimo. Y ese camino habla de un sentido figurado a la misma presencia de Dios. Mirad, en el capítulo 9, versículos 7 y 8, dice allí, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, se está refiriendo al templo, hay una primera parte, o al tabernáculo, está mencionando la palabra tabernáculo, hay una primera parte donde los sacerdotes están continuamente ministrando, dice el versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y aquí está hablándonos acerca del momento en el que se pudo acceder con Cristo a la segunda parte, se abrió ese camino, aún no se había abierto ese camino, dice aquí el autor de Hebreos. El sacrificio que hacía el sumo sacerdote era símbolo del sacrificio de Cristo, el cual el único camino era el único camino para acceder a la presencia de Dios. Y ese camino dice que es nuevo y tiene el sentido figurado de un camino que se acaba de hacer. Es literalmente, la expresión se utilizaba para una palabra que dice recién degollado. ¿Y para qué se utilizaba eso? Bueno, pues en Génesis capítulo 15, versículos 10 y 17, cuando se hacía un pacto, en el Antiguo Testamento se partía una víctima por la mitad. Si alguien tenía que hacer un pacto con otra persona, partían una víctima por la mitad y dejaban que la sangre de esa víctima pasara en medio de las dos partes, como un camino. Y entonces ellos, para sellar ese pacto, los contratantes pisaban la sangre que fluía por el centro. Es lo que se conocía como un camino recién sacrificado. Y eso hacía que ese pacto se sellara con seguridad. El Señor, con su sangre, abrió un camino que nos daba la seguridad de bendiciones garantizadas por el pacto que se estaba ejecutando allí, un pacto de gracia. Y Él llegó a decir, vosotros estáis esculpidos en las palmas de mis manos y nadie os arrebatará de ahí. Y tenemos esa seguridad por ese camino de entrada nuevo a la presencia de Dios que fue inaugurado por Cristo para nosotros. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él abrió el camino para todo. Fue las primicias de todo, las primicias de la resurrección, las primicias en cumplir la ley, las primicias en darse por los demás, las primicias en servir a los demás, las primicias en amar a los demás. Y Él llegó a decir, cuando lavaba los pies a los discípulos, ¿habéis visto lo que os he hecho? Y se nos recordaba, creo que fuera la semana pasada. Pues tenéis que hacer vosotros lo mismo como yo lo he hecho. ¿Cuántas veces perdonará mi hermano? ¿Hasta 7? La ley decía hasta 6. Pedro dijo una más. ¿Hasta 7? Y dice el Señor, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto perdón necesitamos nosotros del Señor diariamente? Si fueran solo 70 veces, pero ¿cuántas veces fallamos al Señor? Y cuando acudimos a Él tenemos la misericordia y la gracia de que el Señor nos perdona, de que limpió y clavó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros en aquella cruz. Aunque tenemos que ir lavándonos los pies, porque el Señor lo dice, el que está limpio, le dice a Pedro, no necesita solamente lavarse los pies. Y vosotros estáis todos limpios, menos uno. Pero los pies tenemos que lavárnoslos. El Señor ha sido las primicias en el camino de todo lo que nosotros somos y creemos y hacemos. Y ese camino no solamente es nuevo, sino que es un camino vivo. Y un camino vivo es lo opuesto a un camino muerto. Es un camino viviente. Y es un camino viviente por dos motivos. Porque Cristo es el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo no está muerto.
Cristo está vivo. Por eso en algunas iglesias evangélicas que ponen una cruz, porque normalmente no solemos poner cruces, pero algunas iglesias evangélicas ponen una cruz, la ponen vacía, porque Cristo no está clavado en la cruz, Cristo está vivo. Y también una segunda cosa es que Él es el único camino que lleva a la vida. Y lo dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este camino es vivo en Cristo mismo, sustentado por Él, ya que murió y resucitó de entre los muertos. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice allí el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y versículo 19 y 22 del mismo capítulo 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto tiene que ver con lo que Cristo puede darte si aún no eres creyente. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, Cristo puede darte vida, porque mientras sigues estando muerto. Porque en Adán, por su pecado, todos hemos muerto. Pero Cristo viene a darte vida, y Él quiere darte vida. En Cristo todos serán vivificados. Y dice este versículo 20, que este camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y esta palabra abrir es una palabra, este verbo es muy interesante porque es un verbo que habla de inaugurar. Es como cuando en Deuteronomio 25 el Señor dice allí, ¿estás recién casado y te has hecho casa nueva? Si hay guerra, no vaya a la guerra. Entra en tu casa primero. No vaya a ser que vaya a la guerra y ni estrenes tu casa. Entonces era un privilegio que Dios daba cuando tú te habías hecho una casa nueva, estabas recién casado y todavía no habías estrenado ni la casa. Y surgía la guerra. Si se daba ese caso, dice, no, esa persona primero tiene que ir a su casa. Tiene que estrenar, inaugurar su casa. Y después que vaya a la guerra. Pero no va a ir a la guerra sin inaugurar su casa. Y eso fue un decreto del Señor que dio en Deuteronomio capítulo 20. Y utiliza esta misma palabra de inaugurar. Cristo fue consagrado para realizar la obra. Y Él la inauguró. Y dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor, en esa oración que hace al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y Cristo fue consagrado para consumar la obra en la cruz. Y Juan 19:30 dice allí el apóstol Juan, cuando todo ya estaba acabado, consumado, entonces entregó el Espíritu. No antes, porque Cristo consagró en sí mismo el camino de acceso a la misma presencia de Dios, abriéndolo y guiándonos por ese camino que para nosotros era un camino cerrado. Y nos habla de ese velo. Dice, abrió un camino a través del velo, esto es de su carne, porque Cristo es la puerta de entrada a la presencia de Dios. Y Él habla de que ese velo que frenaba el lugar santo del lugar santísimo, soy yo, dice. Ese velo soy yo soy la puerta de entrada, y esa puerta de entrada está abierta. Cristo es la puerta de entrada conseguida con su sacrificio en la cruz. Marcos 15, 37 y 38 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el versículo 21 nos habla también, en cuanto a Cristo como el centro de este privilegio,
de que Cristo es el gran sumo sacerdote que nos va a guiar en la casa de Dios. Porque no solamente Él es el camino que nos da acceso a la presencia de Dios, sino que es nuestro guía. Nos va guiando. Y dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un sacerdote que está ministrando en la casa de Dios, que nos va guiando. Nosotros somos sacerdotes, pero Cristo es el gran sumo sacerdote, porque Cristo nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Y lo vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Para esto fuisteis llamados, dice allí Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el autor le aplica este calificativo de grande. Él es el gran sumo sacerdote, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y el Señor Jesucristo es grande por varias razones. Primero, porque es un sumo sacerdote que está implicado en los problemas del pueblo. Eso no todas las personas humanas hacemos esas cosas, nos implicamos en los problemas de los demás. Pero tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que sí está implicado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y además es un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como víctima expiatoria por los pecados del mundo. Y ahí tenéis Filipenses capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Pero él mismo fue la víctima, adquirió el derecho de subir a lo más encumbrado de los cielos hasta alcanzar el trono de Dios. Y Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, habiendo accedido a la presencia de Dios, siendo coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y este sumo sacerdote, tenemos este gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ese término nos habla de familia. ¿Qué es la casa de Dios? Es una comunidad familiar de Dios. Cuando hablamos de nuestra familia decimos, bueno, ya estamos aquí, la casa Palomares. Bueno, habéis venido a mi casa, pero no solamente hablamos del piso, hablamos de mi familia, es nuestra casa. Cuando yo vuelvo a mi hogar, regreso a mi casa, con los míos. Y este término se emplea también en Efesios 2:19 para hablar acerca de los familiares de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que somos. Cristo está sobre la comunidad de creyentes como pueblo y como familia de Dios, a quien el Padre ha colocado sobre nosotros como cabeza de todas las cosas en la Iglesia. Y Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo. Somos familia, estamos unidos. Dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, Cristo es el gran sumo sacerdote que está sobre el pueblo de Dios, guiándonos en la casa de Dios. Por lo que, ante todo este privilegio que hemos recibido de parte de Dios por Cristo, el autor de los Hebreos no hace una exhortación a acercarnos, es un llamado para que voluntariamente los creyentes se acerquen en el privilegio que tenemos. Así que acerquémonos, porque es un privilegio que tenemos nosotros de poder llegar y entrar en la casa de Dios. En los versículos anteriores se refirió a ese camino para hacerlo y a la seguridad que da la presencia de ese gran sumo sacerdote que está en el lugar al que los creyentes tenemos que acercarnos para guiarnos. A partir de aquí, del versículo 22 en adelante, quiere marcar 3 actitudes que todo creyente que se acerca con libertad a la presencia de Dios debemos de tener. Porque claro, ahora el autor de Hebreos nos ha planteado ese privilegio y nos está diciendo, venid, porque tenemos ese privilegio. Pero claro, ¿cómo?
cómo es nuestro comportamiento cuando vengamos. Y ahora el autor de Hebreos nos va a decir cómo ser dignos receptores de ese privilegio. Y lo primero que vemos en el versículo 22 es una actitud o una condición personal. ¿Cómo voy a la iglesia? ¿Cómo voy a la iglesia? Versículo 22 nos dice ahí: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí aparece que el acceso a Dios es posible por medio de ese nuevo pacto establecido por Cristo, pero hay unas condiciones para acercarse a Dios. La primera condición es un corazón sincero, es decir, un corazón verdadero, genuino, auténtico, un corazón que no oculta nada. Es un corazón sincero que no oculta nada delante de Dios, porque esa es la única manera de poder acercarnos al Señor. No podemos ir con cosas tenebrosas a la presencia de Dios. Y dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Si vienes con un corazón que no es limpio, con un corazón que no es sincero, no vas a entrar en la presencia de Dios. Y el corazón lo conoce el Señor. Yo no conozco tu corazón. Aquí son cosas que solamente vas a conocer tú. Corazón sincero, certidumbre de fe, pureza. Yo no conozco tu vida. Yo te voy a ver sentado aquí y te voy a ver bien vestido, arreglado, perfumado, pero yo no sé si tú vienes con un corazón así. Y nos dice el autor de Hebreos que el verdadero culto a Dios no está en las formas, en que cantes muy bien, en que vengas arreglado, sino en el fondo, en el corazón que orienta nuestra acción. Y Cristo ya advierte de este comportamiento el que había en los fariseos, muy bien arreglados, muy bien vestidos, muy buena apariencia, Mateo capítulo 15, y él allí está citando Isaías 29, 13, donde dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Vienes aquí porque te enseñaron que hay que venir a la iglesia? ¿O vienes con un corazón que está cerca del Señor, sincero, un corazón verdadero? Que a lo mejor vienes con arrepentimiento, es un corazón verdadero. Que vienes después de haber pasado una semana donde has fallado al Señor en varias ocasiones, pero vienes aquí después de poner tus cuentas delante del Señor con un corazón sincero, arrepentido, como aquel, ¿recordáis aquel que estaba el fariseo mirando al publicano, orando? Gracias porque no soy como aquel de allí. Y el publicano decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál tenía el corazón sincero? Dice el Señor. ¿Cuál de los dos salió de allí justificado? Y nos dice también el versículo 22, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Y aquí nos habla de una confianza segura en Cristo, y Hebreos 11.1 nos habla acerca de lo que es la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Conlleva el pensamiento de una vida activa de fe que se desarrolla en los siguientes capítulos de Hebreos, con aquellos ejemplos del capítulo 11, de esas personas que tomaron decisiones de fe en su vida, cuando creyeron al Señor, cuando creyeron la palabra del Señor, cuando obedecieron al Señor aún sin haber visto a dónde iban, como Abraham, sin saber la promesa si se iba a cumplir o no, pero creían en la promesa. Acercarse en plena certidumbre de fe se refiere a tener certeza del sacrificio de Cristo, a tener la seguridad de acercarnos confiadamente gracias a la obra realizada por nuestro sumo sacerdote. Acercarnos en certidumbre de fe es entender que nosotros no somos nada, que no es por nosotros, sino por Cristo. Y que cuando entramos por estas puertas no estamos alabando al Señor porque somos muy buenos alabadores.
sino porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Con un corazón purificado, dice aquí el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia. Y aquí nos habla de la eficacia de Cristo para limpiarnos a los creyentes de toda maldad. Y 1 Juan capítulo 1, versículo 9, un texto muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tenemos al Señor que nos purifica. Y cuando venimos a la iglesia, venimos a la presencia de Dios, nuestro corazón tiene que haber sido purificado. Hay muchas veces que hermanos, cuando pasan los símbolos, dicen, no lo voy a tomar. ¿Habéis visto alguna vez? Yo he visto en alguna ocasión a algún hermano así. Bueno, a lo mejor no lo habéis visto aquí, pero yo lo he visto en alguna iglesia. No. Y yo una vez le pregunté a uno, ¿y por qué no has tomado? No, porque no estoy bien. Pues ponte bien. ¿No estás bien por qué? ¿Porque no estás bien con el Señor? Pues precisamente es que tienes que entrar a la presencia del Señor con tu corazón purificado, de mala conciencia. Es que he hecho cosas malas, pues pídele perdón al Señor. Purifica tu corazón. Purifícalo con la sangre de Cristo, como se nos dice en Hebreos 2 y 14. Solo un nacido de nuevo, santificado en Cristo, puede tener acceso a la presencia de Dios. Purifica tu corazón antes de entrar a la presencia de Dios. Y nos termina diciendo un cuerpo lavado con agua pura y lavados los cuerpos con agua pura. Y tiene que ver con una limpieza espiritual. Hace referencia a la purificación que los sacerdotes hacían. Se lavaban con una agua que tenía que, además, que no podía ser estancada, tenía que estar circulando. Se lavaban, se vestían con ropas sacerdotales para poder ministrar en el tiempo. Y está haciendo referencia a la limpieza que Dios realizaría en su pueblo. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y hace referencia en el creyente a la limpieza cotidiana que Pablo expresa en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo que la entrada a la presencia de Dios requiere limpieza, porque implica comunión y cercanía con Él, y Él es santo. Y Cristo se lo enseña a los discípulos en Juan 13, 8 al 10, como antes hemos comentado, en ese lavamiento de los pies, porque cada día nuestro andar por el mundo nos va a manchar. Nadie aquí puede decir, no, yo no necesito ser limpiado. Yo vengo a la iglesia, yo no necesito limpiarme ni purificarme. El que diga eso está mintiendo, porque el propio Señor lo dijo. Hay que limpiarse los pies del polvo del camino. Cada día. Y es una confesión personal al Señor por aquellas cosas que hemos hecho mal y que le hemos defraudado a nuestro Dios. Y el versículo 23 nos habla de una actitud verbal. Cuando venimos a la iglesia hemos dicho, ¿cómo tengo que llegar? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacer? ¿No? Ahora, ¿qué hablar en la iglesia? Y el autor de Hebreos en el versículo 23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí se hace un llamamiento a la firmeza. En esos versículos anteriores, del 19 al 21 que hemos visto, se expresaba esa confianza de acercarnos a la presencia de Dios con libertad, y aquí se nos va a demandar una firmeza en la fidelidad a Dios. Tenemos que estar firmes, evitar la inseguridad espiritual, porque el diablo, una de las cosas que va a hacer es hacernos inseguros. Va a quitarnos la firmeza en nuestra fe, la firmeza en la palabra, la firmeza en todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales de Dios. Y tenemos que evitar esa inseguridad, mantener intacta nuestra esperanza. Y además dice que tenemos que hacerlo alentándonos unos a otros. Y aquí utiliza esta expresión, mantenernos firmes, que en Hebreos capítulo 2, versículo 1, te habla también de no desviarnos. Y es una metáfora que describe a un barco que se amarra en un puerto. Si alguien ha estado cerca de un puerto, veréis que los barcos grandísimos se amarran con unas cuerdas pequeñas en comparación con todo el barco, ¿verdad?
pero esos puntos de amarre son necesarios para que ese barco esté seguro en el puerto. No se lo lleve la marea, está amarrado. Y aquí utiliza ese mantenerse firme, está utilizando el autor de Hebreos ese mismo concepto de amarrarnos de manera firme para evitar el peligro de desviarnos de una enseñanza segura acerca de Cristo. Porque el diablo va a intentar desviarnos de esa enseñanza. Y nos habla, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, el que prometió. Y la fe y la esperanza del creyente son dos conceptos que van unidos. La fe nos afirma en nuestra esperanza. La esperanza tiene que ver con la finalidad y el propósito del creyente, que establece valores eternos y celestiales. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ir al cielo. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. La esperanza no es algo terrenal, sino que es algo celestial, la esperanza del creyente. Y nuestra esperanza se afirma en la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Y 2 Timoteo 2:13 nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mantengamos firmes, está en plural. Y está en plural porque esa firmeza sin fluctuación de nuestra fe y esperanza tiene que ser compartida. De hecho, es compartida con cada uno de nosotros. Y cuando venimos aquí al culto, no solamente venimos a alabar y a adorar a Dios, sino que las participaciones de nuestros hermanos nos están recordando y nos están alentando y nos están animando a seguir adelante. Nuestras conversaciones después de la reunión también deben ser orientadas en alentarnos unos a otros. Cuando alguien tiene un problema y nos lo cuenta, tenemos que compartir la esperanza que tenemos para que el otro pueda también levantarse de esa inseguridad que el diablo intenta poner en su vida. Esa esperanza debe ser abonada, alentada por cada uno de los que formamos el pueblo de Dios. Y Pablo en Filipenses 1:27 lo expresa como un ejército que combate unánime. Y él termina la última parte del versículo 27 diciendo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y este punto va íntimamente relacionado con los dos últimos versículos, el 24 y el 25. ¿Qué hacer en la Iglesia? ¿Cómo es la actitud hacia los demás? Y en estos dos versículos donde se nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y está refiriéndose al día de nuestro encuentro real, ya real y físico, con el Señor. Y puede ser en el arrebatamiento de la Iglesia, puede ser cuando partamos de este mundo para encontrarnos con el Señor. Ese día se acerca. Y cada día que pasa es un día menos. ¿Y cuál es lo que tenemos que hacer los creyentes en la Iglesia? Pues vemos que estos dos versículos no hablan de una exhortación al compañerismo y a la adoración colectiva. No estamos solos. Nadie va a adorar al Señor en su casa. Hay algunas personas que dicen, hermano, ¿tú por qué no te reúnes? No, si yo en mi casa, yo ya adoro al Señor en mi casa. Yo ya leo la Biblia en mi casa, oro en mi casa, algunas veces canto un himno en mi casa, y lo haces solo. Solo, no pasa nada. Es que la Iglesia, a ver, el autor de Hebreos nos dice que no, que esa adoración es colectiva. Tú tienes algo que hacer en la Iglesia. Ahí tienes que tener una actitud hacia los demás. Y la primera actitud es una estimulación al amor. Y aquí está hablando de esa estimulación, es una incitación al bien. Estás estimulando para el bien, no para el mal, que también se puede hacer. Estimulas para el bien. Y se exhorta a los creyentes a expresar el amor de Cristo. Y ya recordáis el mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor. Juan 13, 34 y 35.
que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero no se queda ahí. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais el amor el unos por los otros, los unos por los otros. Es decir, se enfatiza aquí la acción voluntaria que conduce al amor mutuo. Si yo vengo a la iglesia y un hermano necesita mi estímulo, le voy a dar un estímulo activo. Mi amor por Cristo se lo voy a transmitir a esa persona. Le voy a decir, el Señor te ama. El Señor, ora al Señor, yo estaré orando por ti. El Señor está contigo en los momentos de tu dificultad. Y esta manifestación de amor se hace evidente mediante la consideración de unos por otros. Por eso dice, considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Y esta consideración habla de tener respeto, de prestar atención. Ahora viene nuestro hermano a contarme a mí un problema que le ha pasado esta semana y yo estoy mirando a la chiquilla que está andando por allí y tal, y el hombre me está explicando y yo estoy mirando para otro lado y miro el reloj y miro el móvil. No estoy teniendo respeto por esa persona. No estoy considerando a esa persona para estimularle al amor. Estoy pensando en otras cosas. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 1, se utiliza este mismo verbo con respecto a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Verás cómo a Cristo sí le consideras. A Él sí, ¿verdad? Pues dice aquí el autor de Hebreos, considerándonos unos a otros. La consideración aquí expresa que no tiene que ver con el trato que tengamos hacia los hermanos, que puede ser más o menos cordial, sino con una acción hacia cada uno de ellos. Nuestra acción sirve de estímulo, incitándoles a una determinada acción. Es decir, ¿qué acción voy a hacer yo? ¿Qué voy a realizar con respecto a mi hermano que le estimule a la práctica del amor de Cristo y a las buenas obras? ¿Qué voy a hacer yo para ayudar a mi hermano a que él pueda vivir su vida espiritual mejor? El amor verdadero conduce a las buenas acciones, o dicho de otra manera, el buen obrar es una manifestación del amor verdadero. Y podemos concluir que el creyente genuino presta atención a sus hermanos para estimularlos hacia la práctica del amor manifestado en las buenas obras, que son la expresión visible de quien vive realmente a Cristo. Y ya lo dijo Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mi obra. Y eso debe ser una práctica que tiene que verse en la iglesia, cuando venimos a la iglesia. Pero si venimos a la iglesia y un hermano, ¿qué? ¿Cómo está hoy? Bueno, déjame, hoy que estoy... Hoy no me hables. ¿Cómo has llegado a la iglesia, a la presencia de Dios? El versículo 25 exhorta de forma enfática a no abandonar la congregación, a reunirnos, a no dejar de reunirnos. Y luego termina diciendo, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, que aquel día se acerca. Y aquí está hablando de llamar a alguien para hacer algo de manera amorosa. La exhortación no es una regañina, sino es llamar la atención. El autor de Hebreos está animando a no dejar de congregarse, porque es un privilegio que nos ha sido otorgado de entrar al lugar santísimo. Quizá para nosotros estas palabras de acercarnos al lugar santísimo quizá no tienen tanta importancia como para un judío, pero estamos hablando de acercarnos a la misma presencia de Dios, porque el tiempo de la venida de Cristo estaba cercano y Él quiere animar a los hermanos a resistir en tiempos difíciles, a mantener la doctrina de Cristo y la esperanza firme sin titubear. Hermanos, yo quiero terminar haciendo una reflexión, que a pesar de todas las dificultades que muchas veces el diablo pueda ponernos delante en nuestra vida, podamos colaborar unos con otros a mantener firme nuestra fe, sabiendo el privilegio que la gracia de Dios nos ha otorgado de acercarnos a este lugar, cuando la Iglesia está reunida, lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y mostrando, por tanto, todas estas actitudes,
que nuestra manera de conducirnos debe de ser en la casa de Dios. Todo esto va a requerir un esfuerzo personal por nuestra parte, una negación personal, una negación de humildad, un esfuerzo de lucha contra nuestro viejo hombre. Pero ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a que el próximo día que la iglesia se reúna, venir, a pesar de todas las cosas que el diablo ponga en nuestra vida, con unas actitudes así, sabiendo que tenemos un privilegio y que el Señor ha abierto las puertas para acercarnos a su misma presencia? Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.